las fuerzas partidarias, ¿no? Estuvieron ausentes. Al 16 de marzo, donde se convoca también a los vecinos del Cerro a participar en el abasto, donde concurren 22 personas. Este logo lo había sacado Brecha. Con los integrantes de la coordinadora, Paul Daracena y Luz Puch, un poco para darle difusión al tema de la caducidad y explicar desde el punto de vista jurídico qué fue lo que ahí se planteó a través de Paul Daracena, los posibles caminos que podían llevar para la anulación de la misma. Donde concurren 22 personas, 22 vecinos de la zona concurren a esa charla. Y una cosa que quiero aclarar, porque todos los vecinos que se iban integrando, así sea la primera vez, se integraban con voz y voto, se podría decir, ¿no? Nosotros funcionábamos de una forma bastante horizontal, siempre se funcionó de esa manera, no teníamos jefes, por así decirlo, ni secretariado, ni responsable de esto y lo otro, y se resolvía colectivamente. La gente del Cerro siempre se le dio ese tono diferente de participar sin tener directrices. La gente participa y las cosas salen no por impulso, sino por la necesidad de querer llegar a los objetivos planteados, ¿no? Nos planteamos hacer algo en el barrio, con un contenido político, pero también con un contenido más proclive a que la gente joven se acercara, ¿no? En principio, habían reuniones organizativas, pero más que nada de planificación. No interesaba mucho el tema de las directrices o de los roles que pudiéramos cumplir a nivel de secretarías. Más que nada lo que era objetivo era plantearse un plan de trabajo y una línea a desarrollar, ¿no? Con la misma idea del cómic, ¿no? Que fuera accesible para un montón de gente joven que no había vivido, no se sentía partícipe. Y es que nos decidimos justamente a otra iniciativa, que es hacer una actividad en el Florencio Sánchez con una muestra de fotos, una documental, una muestra de fotos además que lleva muchos días, hay muchos compañeros trabajando. Vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu 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 respira bajo el agua, tiene una lengua larga y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Yo soy estudiante de secundaria. Bueno, principalmente yo empecé a participar un poco en esas movidas después de una actividad que hubo en el Florencio Sánchez, acá en un teatro del Cerro en Grecia. Bueno, se hizo una exposición ahí de muestras fotográficas y
y tocó una banda también, 4 pesos de propina. Tuvo las otras, ¿no? Las verdes, que ningún compañero de la coordinadora se hizo presente. Y bueno, a partir de ahí es donde se empieza con todo lo más vinculado al trabajo, los muros. Me acuerdo que habíamos planteado 2 muros. Era el de allá de la escuela del Molino, algo impresionante, y el muro de la curva, que fue el muro estrella. Fue el muro estrella porque se mantuvo durante todo el tiempo, ¿no? Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Porque la ley fue aprobada bajo amenaza militar, ¿no? Para anular la ley de impunidad, para afirmar el futuro. Coordinadora Nacional por la nulidad de la ley de caducidad, contra del mandato del derecho internacional sobre derechos humanos. Y después está cuando salieron las papeletas, ¿no? Que él se tomó el trabajo de tomar la numeración, de las que nos dejaban y todo, y las cuales llevaba a mi trabajo, a mis amistades, a gente que de repente se me cruzaba para hablar y salía el tema y no, yo no sabía, y traerme las papeletas y nos pedían que le explicáramos un poco, y bueno, y ahí la gente firmaba, ¿no? En el 2007, cuando se empezaron a juntar las firmas, me preguntaron si yo no podía conectarles una luz, un parlante, y yo le dije que estaban haciendo juntando las firmas para anular la ley de caducidad. Y bueno, y yo le dije, qué bárbaro, y sí, somos los vecinos del cerro que estamos sin ningún partido político juntando firmas para anular esta ley, y digo, me pareció genial poder unirme a esta gente. La recogida de firmas, particularmente yo me centré en la gente de AFUTU. Participé desde un movimiento de vecinos que se creó en el Cerro de Montevideo y fui como referente de un colectivo en el que participo, que es la radio comunitaria La Cotorra FM. En principio fui representando a mi colectivo para cubrir las actividades que este movimiento de vecinos estaba haciendo. Bueno, cuando empezó la recolección de firmas propiamente dicha, nos juntamos un montón de vecinos que hacíamos barriadas, nos poníamos un día, 1 hora, y nos juntábamos para hacer barriadas, que era casa por casa, explicándole a la gente lo que estábamos haciendo y haciéndolo firmar. Las barriadas era recorrer los barrios, principalmente los domingos, bueno, ya que era el día que la gente que trabaja y todo está a sus casas, casi siempre. Y bueno, era puerta a puerta, íbamos de un grupo de 5 o 6 personas. A veces llevábamos un parlante, una moto con un parlante, bueno, pasábamos música. Por los derechos humanos y los valores morales de la sociedad, el movimiento de vecinos del Cerro está visitando la zona solicitando su firma para... Básicamente mi participación fue por a través de la radio comunitaria en la que trabajo, en La Cotorra FM. Se creyó por parte de la radio que el tema de la anulación de la ley de caducidad era un tema importante que surgió en el Cerro, que bueno, desde que surgió, la radio estuvo apoyando, como quien dice, pero en lo que era la difusión de dónde iban a estar, las movidas que hacían, estando en notas en la radio, y bueno, también un poco también reflejado en el periódico. No, nunca me recibieron mal, la verdad, no. Me preocupaba no solo en la firma de él, sino en pedirte la papeleta y el compromiso de él mismo salir a buscar firma en otros vecinos, en otros amigos. Bueno, todos esos vecinos se transformaron en referentes de su zona. Y bueno, íbamos 5 o 6 personas, nos dividíamos,
dependiendo de la cantidad que fuéramos, nos dividíamos en grupos de A2, grupos de A3. A veces éramos más, a veces éramos 10 y bueno, ahí salía mejor, ¿no? La juntada de firmas. Recorríamos los barrios de acá, las calles del Cerro. Se notaba la falta de información, era algo muy sobresaliente. Yo no fui a ninguna, no participé en las reuniones, pero sí me enteré que había que levantar firma y tal, digo. Mi participación, integrarme sola, no a nivel político ni comisión. Yo por medio de mi hermano, de mi cuñado, me llegaban papeletas y yo conversaba con los amigos de mis hijos, algunos que son totalmente desinteresados de todo. Uno les habla y no es convencerlos por sí, es tratarlos de que entiendan cuál es la razón, cuál es el objetivo. Hola, soy Víctor. Acá estoy laburando como siempre. Alias el Vasco. Alias el Vasco. ¿Qué nos lleva a colectar la firma? Y estamos esperando, seguimos esperando aún hoy, justicia sobre actos y cosas que sucedieron en el país, ¿no? Yo mismo le pedí hojas de firma para que la gente firme y justamente como dueño de un negocio a veces podés comprometer gente que no está de acuerdo. Lo único que hice fue colgar la hojita en la pared. El que venía me preguntaba esto para tal cosa, si tenés interés firmás, si no, no pasa nada, déjala ahí. Entonces la persona decía, no quiero firmar. Cuando el que quería firmar le bajaba la boca, le alcanzaba la lapicera y firmaba. Me enteré desde el gremio del Liceo Bauzá y fue el año que se lanza la campaña. En el barrio me enteré a la campaña con el movimiento de vecinos del Cerro, ya más o menos a mediados del 2008, con la recolección de firmas, haciendo barriadas casa por casa, un método muy efectivo para juntar firmas. De todo Nora nos hacía la crítica de que para conseguir la firma había que ir mano a mano, no eso de quedarse en la mesita, no. Hay que abordarlo, hay que ir y hacerle planteo, ¿no? Eso de esperar que la persona venga a uno, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, eso por mi modalidad. Podían tener una concepción en común, pero también pudieron tener sus diferencias políticas y sin embargo pudieron trabajar juntos y se trabajó arduamente. Tiempo libre que teníamos se usó para eso. Veíamos que la cosa iba muy lenta, que la coordinadora como que estaba en otra cosa, estaba más para las conferencias de prensa. Entonces hacemos un planteo en la coordinadora que era necesario abrirse hacia los barrios, ¿no? Eso es aprobado en la coordinadora y se aprueban, recuerdo que un plan de trabajo en el cual se iban a hacer 4 barriadas. Pero lo que más nos llamó la atención a los vecinos de acá del Cerro fue que fuimos a hacer una barriada adentro de una cooperativa de vivienda. Y una cooperativa de vivienda que se supone que ya estaba organizada, o sea que tiene una organización detrás, como FUBAN, que FUBAN integraba la Coordinadora Nacional. Por tanto, venir vecinos de otras zonas a trabajar adentro de una cooperativa era como que fuésemos a trabajar adentro de un sindicato, a recoger. Se caía de maduro que esas propias organizaciones tenían que ser las que juntasen la firma, ¿no? Pero bueno,
eso nos va a dar una muestra de lo que va a suceder más adelante con la coordinadora y con determinadas organizaciones sociales. Después participé en la pintada del muro del Colagel. Fue un muro que tuvimos que luchar mucho para poder mantener las pintadas, porque lo pintábamos con mucho sacrificio. Y hoy por hoy el Frente Amplio, que en aquel tiempo estaba con el voto verde y apoyaba el voto verde, venían y nos pintaban encima del muro. Bueno, nos cruzamos de todo, ¿no? Gente de derecha que no quería firmar y que nos decía que no, porque ellos no estaban de acuerdo. Un vecino de acá a la vuelta, me acuerdo que sí, que nos dijo que no, que él no iba a firmar, porque el hermano era militar y él eso. Otros también que no eran de derecha, pero bueno, tampoco estaban muy convencidos porque su partido todavía no se había pronunciado. Entonces querían esperar a ver qué hacía su candidato, ¿no? A ver qué decía y tampoco quería firmar. Del muro, que había, y firmábamos como vecinos del cerro, pero ellos nos pintaban encima con pintura buena y nosotros teníamos que volver a blanquear con cal para poder pintar de vuelta, hasta que un día pusimos, entre todos pintamos ahí una consigna de que no nos pintaran más el muro, ya que, y bueno, que ellos eran los responsables si la ley no se anulaba. Bueno, la primera vez que nos pinta el muro un partido político fue la gente de Danilo Astori. Pero hay una anécdota con respecto a eso, porque nosotros por lo general cada vez que nos pintaran el muro enseguida íbamos y respondíamos. Primero porque, digo, un muro social con la consigna que se pintaba, que era la anulación de la ley de caducidad, que lo estuviesen boicoteando la gente de izquierda, era bastante pesado. Pero hay una anécdota, porque Danilo Astori tenía una actividad en la Federación de la Carne, y al pasar hacia la Federación de la Carne vio la contestación que le habíamos dado a la pintada de su sector, de la 21-21. Y en la Federación de la Carne, claro, al ser una carta directa a él, vía muro, preguntó de qué se trataba eso. Y los compañeros de la Federación de la Carne le dijeron, no, esa gente por el movimiento vecino del Cerro, se reúne acá y son como 200. Lo estamos buscando todavía. Al tiempo que en la coordinadora nacional ya comenzamos a tener determinadas fricciones, ¿no? E inclusive intentando de que la campaña por la ley de caducidad pasara por medio de comités de base y de toda la actividad barrial que tiene el Frente Amplio. Hay declaraciones públicas el otro día del Congreso de parte de propio Novoa, de Danilo Astori, desconociendo a su propio Congreso, pero eran problemas internos de los sectores partidarios nuestros. Pero sí la coordinadora acá le erra el bizcochazo, ¿no? Y resuelve comenzar contactos con el Frente Amplio, pedir una reunión con el Frente Amplio. Cosa que de alguna manera subordinaría a la actividad social, a la actividad dentro del Frente Amplio, subordinaría la propia campaña para anular la ley de caducidad a los objetivos políticos del Frente Amplio, acercándose para impulsar la campaña de recolección de firmas a través de los responsables de finanzas del Frente Amplio. Claro, este planteo lo hacen los sectores políticos de la coordinadora, pero es aceptado prácticamente por toda la coordinadora. Para nosotros era importante seguir juntando firmas, seguir trazando la campaña a nivel barrial con cierta autonomía, trabajando por la creación del movimiento social, por la campaña por la ley de caducidad. Retirarnos de la dirección de la coordinadora, no retirarnos de la campaña. Nosotros íbamos a seguir trabajando como seguimos hasta el final por la anulación de la ley, juntando firmas, pero estaba supeditada a los partidarios, lo cual es un error tremendo, no partidizar el movimiento social. Y estaba en facultad cuando se lanzó la campaña. Después
con compañeros que juntaban firmas, les pedí papeletas para juntar firmas entre la gente que yo conocí. Después fuimos algunas veces a hacer barriadas, golpeando puertas por Colón, en el Cerro, acá en la zona. En el segundo plebiscito sí lo hice y participé en La Paloma. Llevé papeletas, recolecté firmas. Lo interesante fue la llegada de un grupo de estudiantes universitarios jóvenes y participé con ese grupo de estudiantes universitarios, que fue muy reconfortante encontrar otra generación que levantaba postulados que tienen que ver con intereses colectivos, no políticos ni de grupos. Todo en La Paloma y Castillos. Yo los acompañé a Castillos también. Bueno, yo en lo que estuve más cercano de juntar firmas fue en el trabajo. Yo trabajo dentro de un sindicato. No era, la característica era un poco diferente, tal vez porque en general lo que circula ahí eran militantes sindicalizados. Nos pasó mucho también es que la propia gente del barrio entraba al sindicato preguntando si nosotros estábamos juntando firmas, y tuvimos ese relacionamiento de explicar también a la gente del barrio y que lo veía como un lugar posible de dejar su firma. Al principio cuando empezamos a plantear el tema de las papeletas, la gente no sabía ni para qué era, no le daba pelota. Cuando empezó a enterarse, a informarse, la reacción era muy... O sea, había que buscar la firma, no era que la gente iba y... O sea, muy poca gente iba y firmaba porque sí, pedía su papelete, qué sé yo. Era por estar con la gente, tipo hablar y decirle, ¿firmaste? ¿Sabes por qué? Pum, pa, esto. La Facultad de Ciencias Sociales se formó como al inicio de la campaña de recolección de firmas una comisión de derechos humanos bastante fuerte, y bueno, yo apoyé algunas de esas actividades de juntada de firmas y creo que costó, sobre todo al principio de la campaña, que no había como un impulso mediático que permitiera que la gente visibilizara que existía esa campaña de juntada de firmas. Entonces pasó un poco lo que decía Andrés, muchas veces había que explicar de qué se trataba, y sobre todo a los compañeros más jóvenes, a los gurises que estudian en facultad, que los más chicos como que no tenían mucha idea de qué se trataba lo que estaba planteando. En realidad nunca me adherí a ningún partido político, milité gremialmente en el liceo desde los 12 años, desde el ciclo básico, la militancia estudiantil, y bueno, y estuve participando de lo que es la junta de firmas para anular la ley de caducidad. Cuando juntaba lo que pasaba era diferente, no se jugaba tanto el miedo. En este momento me parece que la gente no hablaba de que, bueno, ojo con los militares, lo que pueda suceder. Sí aparecía también la respuesta de, bueno, ustedes siguen con lo mismo, siguen revolviendo más de lo mismo, ¿por qué no olvidar? ¿Por qué no hacer vuelta atrás? No estar mirando hacia el pasado todo el tiempo, vamos hacia el futuro. Eso fue una de las cosas que me llevó a mucha gente que no quería firmar, como, bueno, esta página se terminó y cerrada. Y las que estaban de acuerdo como que también se habían dado cuenta de que eso de dejarlo en un costado, de que nunca más iba a importar, no sucedía porque todo el tiempo se estaba acordando y que había gente que había perdido sus familiares y que tenía todo el derecho. Y bueno, también ahí fue donde encontré gente que firmaba. Bueno, se puede decir que me vinculé en algunas charlas que hubieron por la Casa de la Amistad, que creo que fueron informativas, que ellos pedían un espacio en ese momento en la calle Grecia, porque nosotros estábamos haciendo una peatonal por el Florencio Sánchez, como explícita en mí, ¿no? De una injusticia, querer trabajar para que eso se pudiera reconstruir. En la zona no tuve problemas. En Santiago Vázquez me refería a pedirle las firmas a la gente amiga, bueno, a los amigos, y todos sabían por qué lo hacía y cómo lo hacíamos, y otros inclusive también lo estaban haciendo en Santiago Vázquez, pero fue un poco más personalizada, digamos, ¿no? En el evento que se llama Pilsen Rock en Durazno, unos amigos llevaron papeletas, muchas, se armaban grupos de 30 personas para juntar firmas, y me preguntaron si no quería ayudar, y yo dije que sí, que ya hacía unos años había juntado firmas y por qué no. En realidad estaban informados, pero no del todo, respondían bien, por suerte nadie respondió mal, solo que a veces nos preguntaban a nosotros, juntábamos firmas, qué pensábamos y por qué nosotros firmábamos. No recuerdo, pero creo que nadie nos dijo que no.
en realidad, en esencia, los derechos humanos no deberían ser plebiscitados. Un poco lo mismo pensábamos con relación a la ley de caducidad, que era una ley indigna, que era moralmente era nula ya de por sí, que más que anularla había que reclamar que fuera nula. El Poder Judicial hubiera querido actuar por los tratados internacionales que están ratificados, aunque sea algo que se ha repetido hasta el cansancio. El Poder Judicial se podía haber amparado en eso, no es que los tratados internacionales están por encima de cualquier ley, las leyes además no pueden amparar delitos de lesa humanidad, entonces eso se podía haber actuado. No se ha querido actuar porque hay una definición política de no actuar. Una vez largado el plebiscito, no nos íbamos a quedar de costado. Una vez largado el plebiscito contra la ley de caducidad, bueno, participar en el marco de que tampoco no era solamente salir y juntar una firma. Durante las movilizaciones que hacíamos se juntaban firmas, entonces una de las consignas que teníamos era firme con el escrache, o escrache y firme. Luces afuera, la hora de la verdad, y esta maldita canción que no te deja en paz. Tenés miedo de dormir, tenés miedo de soñar, y si no soñas, van a ser vos. Y yo no soy yo. Van a ser vos. Yo no soy yo. Na, 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 na. El sueño terminó, la eterna pesadilla, la que ocupó tus días, la que te atormentó, se fue sin decir adiós, una parte de tu vida, y en la caída, bueno, sos vos. Lo dice na, 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 na. Bueno, allá por agosto más o menos, veíamos la gente en general que no se estaba haciendo nada a nivel de propaganda, difusión. Todo el mundo estaba metido con el tema electoral. Surgió la posibilidad de coordinar con nuestros vecinos y nuestros compañeros. Tuve el honor de que la primera reunión se hiciera acá en casa y empezamos a coordinar con compañeros y vecinos de diferentes barrios, de Colón, de Sayago, de Nuevo Palí, del Cerro, de acá de La Teja, del Cruz de Carrasco, bueno. Habilitar el plebiscito, lo que quedaba era empezar a moverse por el voto, porque no era solo que la gente firmara, sino que después votar el sí para que se aprobara la ley de caducidad, ¿no? Y creo que vale la pena decir las cosas como son, en el acierto o en el error. No solo que no junté firma, no firmé y estaba totalmente convencido de votar nulo, ni siquiera votar la papeleta que después pasó a ser la papeleta rosada. Teníamos la sensación de que si no hacíamos algo nadie iba a hacer. La convocatoria era justamente para discutir a ver qué podíamos hacer, porque veíamos que nadie, absolutamente nadie, que iba a dejar que la gente por sí sola resolviera el tema con el voto. Porque entendía que si el Frente tenía interés en hacerlo, podría hacerlo porque tenía los votos en el Parlamento para hacerlo. Y ahí es donde va surgiendo lo que
o lo que se denominó luego la coordinación de vecinos. Era la duda, digo, ¿y esto cómo se va a militar para esto? Y yo creo que fue esfuerzo de varios compañeros y por varios lados creo que nos fuimos conectando. En esa etapa, cuando me integro o participo, mejor dicho, en la primera reunión que se me invita, yo como cosa elemental le planteo a los compañeros cuál era mi posición y les recalco que yo no había firmado. Uno puede cometer errores, pero lo que no puede ser es honesto. En la discusión con los compañeros se aclaran varias cosas, pero sí veo que hay una voluntad férrea y un convencimiento férreo de los compañeros y compañeras que participan ahí de dar esa pelea. Por lo tanto, ahí modifico mi posición y me plego a ello a hacer... y modifico la posición de votar anulado por votar la rosada. Ahí hubieron muchas propuestas, desde votar no sé, el voto rosado y no el blanco, salir a atacar la campaña electoral de Mujica, pero la propuesta creo que fue la más sensata y la que salió es vamos a hacer propaganda. Los partidos se dedicaron a hacer campaña por su candidato y de su partido para la presidencia, y de la ley de caducidad parecía que como si no existiera. Para empezar, cualquier campaña que sea en contra de la ley de impunidad está bien. Ahora, estaba medio discrepante en los métodos y en los qué, y cuando se empieza a juntar la firma, por ejemplo, para el plebiscito, para plebiscitarla, a anularla, no junté firma. Es decir, tenía la papeleta, el que quería firmar firmaba, firmé mismo en el teatro, en el galpón cuando se arrancó la campaña, pero en sí no salí yo a hacer la búsqueda de la firma, no salí yo a hacer la campaña. Tenía papeleta por respeto a los compañeros que estaban en esa campaña de levantar la firma. Ofrecía la firma en el taller, el que quería firmé yo, el que quería firmar firmaba, entregué varias firmas y todo, pero sin hacer yo la campaña. Lo que sí, después que se llegaron a la firma, que se pudo lograr que se plebiscitara, ya dije, bueno, acá hay que empezar a trabajar para que salga adelante el plebiscito y que se pueda anular la ley. Y hablamos con muchísima gente, y bueno, se hicieron después a nivel central, se hicieron columneras, pintadas, fajas para ser pintadas. Lo mejor que tenía el grupo era que era horizontal, ya te digo, ahí se funcionaba sin comisiones, sin nada. Yo tuve alguna discrepancia en cuanto a que siempre me atacaron de un tipo como de duro, o sea, en cuanto a la participación de la oratoria, a veces había oratorias rarísimas, no había medida de tiempo, pero de todas maneras fue muy importante. Me invitan a concurrir a una reunión, se puede decir familiar, porque era en una casa familia, junto con otros compañeros que después los vi ahí y otra gente que no conocía. Se resuelve comenzar a hacer una tarea específica, firme, empezar a hacer reuniones y trabajos para poder llegar a tener una propaganda más llegadera a la gente del barrio, y creo que desde ese punto de vista, después que empezamos a trabajar, se logró. Ahora, primero si estábamos de acuerdo en querer hacer algo, cosa que sí, que estábamos todos de acuerdo, y después fue el tema de la discusión de cómo convocar. El gran tema de discusión fue la convocatoria. La convocatoria tenía que ser muy inteligente y muy abarcativa y muy amplia, de verdad. Y en realidad, bueno, al final terminamos concluyendo que la consigna tenía que decir, en octubre, vote lo que vote, no te olvides de poner el sí, el rosado, para